Cuando su pastor me invitó a predicar, yo no soy de los que me acelero a buscar qué voy a predicar. Siempre le pregunto a Dios, ¿qué quieres que predique allá? Y bueno, anoche les confieso, se salió de todo pensamiento. Yo ni siquiera sabía lo que iba a pasar anoche. Solamente me encontré con alguien ayer en la tarde y le dije, sé que a través de ustedes va a comenzar algo en la iglesia. Ellos fueron obedientes, vinieron y de verdad todo se desató a través de una simple y sencilla oración, como lo que va a suceder hoy. Amén. Y luego del viernes que hablé con su pastor y con su pastora y estuvimos aquí, sentí de Dios traer esta enseñanza porque la gente tiene el mal concepto que nosotros los pastores a veces no vivimos circunstancias. Digo, yo tengo que pagar el mismo recibo de la luz que tú. En Barranquilla está más caro. Si ves, tengo que pagar el mismo colegio, tengo que hacer la misma compra, tengo que pagar el colegio de mis hijos, pagar la gasolina, todo igualito. Y yo sé que a usted no le pasa, pero a mí a veces me pasa que me pongo nervioso cuando no veo, cuando me pasa un silencio de Dios. ¿Cuántos hemos pasado un silencio de Dios? ¿Sí ves? Y los silencios de Dios tienen un propósito, y el propósito es que tu fe crezca. No hay manera que tu fe crezca si no es a través de los procesos que Dios nos hace pasar. Tú alimentas tu fe, pero tu fe se pone en práctica solo en los momentos difíciles. ¿Sí ves? En la época de Jesús, dice Efesios capítulo 6, que levantemos el escudo de la fe. Y algún día me pregunté, ¿de qué material están hechos los escudos que pueden, apagar los dardos del enemigo? ¿Quién me dice? ¿De qué material estaban hechos? Por un iPhone 15 Pro Max. Nadie, ok. Yo creía que era de metal, ¿cierto? Lo normal es que uno crea que los escudos son metálicos. Y resulta que un día estudiando escuché a un pastor decir que los escudos eran de madera. Y esos escudos de madera eran sumergidos en piscinas de agua especiales para ese fin. Usted y yo sabemos hoy que la madera es porosa y la madera absorbe y se cargaban de agua. Agua tipifica Espíritu Santo. ¿Sí ves? Y cuando ellos salían a la batalla, aunque el escudo estaba más pesado, cuando venía ese dardo encendido, esa flecha que traía fuego y entraba en el escudo, automáticamente se apagaba. ¿Tú puedes entender eso esta mañana? Tienes que sumergirte en las profundidades del Espíritu Santo para que cuando venga el dardo del enemigo, la mentira, esa mentira se apague inmediatamente por la fe que has guardado en tu corazón. Y te vengo a hablar de eso en esta mañana. La Biblia está llena de historias de personas insignificantes como tú y como yo, normales, comunes y corrientes, que un día se encontraron con el amor y con el poder de Dios. Con una oración en su boca, con un deseo en su corazón, Dios hizo posible, gracias a la fe de cada uno. Cada vez que Jesús hacía un milagro, siempre decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha perdonado, por tu fe fuiste sano. Yo quiero que en esta mañana la iglesia crea que hay una fe diferente a partir de hoy. Y te vengo a hablar hay días buenos y otros que no son tan buenos, ¿cierto? ¿Cuántos hemos pasado por esos días así que... Gracias, hermano, el tío, gracias, tío. Yo sé que a usted no le pasa, pero a mí a veces me pasa que me despierto y no sé si es lunes, martes, miércoles o jueves. Y a veces digo, no me quiero levantar. Hay veces que se me olvida. Cierto, esta mañana yo no me quería levantar, le dije a mi esposa, dame 3 razones por las cuales estén aquí a la iglesia hoy. Y me dijo, número 1, porque predicas. No, mentiras. Pero muy en serio, hay días que a veces no me quiero levantar. Igual que a ti. Y entonces tengo que recurrir a mi memoria, a esos testimonios que Dios me ha dado a hablar con mi boca, acordarme de oraciones que hemos hecho para mi familia, para mis hijos, para provisión, para cancelación de deuda, para sanidad, para viajar.
para comprar ese deseo que tenemos en nuestro corazón, complacer a nuestros hijos. ¿Sí ves? Y es ahí cuando siento que Dios me levanta y me dice, lo vamos a hacer otra vez. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? ¿Sabes lo que dice Dios en esta mañana? Lo voy a volver a hacer. Quiero hablarte de 5 cosas que como hijos de Dios batallamos a diario, donde el enemigo siempre nos trata de ganar ventaja. ¿Sabes qué es lo primero que hace el enemigo? Tratar de aislarte. Porque sabe que tú aislado solo puede jugar con tu mente, con tus sentimientos. Pero cuando tú no le haces caso a esa voz de aislarte, pero al contrario te unes, ¿cierto? Te unes a un grupo, te unes a la iglesia, te unes al liderazgo, te unes a cualquier tipo de presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí el enemigo no puede seguir jugando. Y gracias a la fe a veces de otros, nuestra fe es levantada. ¿Cuántos están esperando un milagro de sanidad? Juan capítulo 9, verso del 1 al 7, leo de la versión de Message, me encanta. Es una versión que viene en inglés, pero usted puede buscar el versículo, copiarlo y llevarlo a un traductor. Y así hago yo, le confieso mi pecado. Y es bonita porque es imaginarme cómo Dios me puede hablar de diferentes maneras, ¿cierto? Si Jesús fuera costeño no hablaría así como nosotros. Aquí hablaría hasta cantadito, ¿verdad? ¿Ve ahí? Y dice, caminando por la calle Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, haciendo que naciera ciego? Jesús respondió, os equivocáis de pregunta, buscáis un culpable, aquí no hay tal causa-efecto. Otra versión dice, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Dice, busca más bien lo que Dios puede hacer. ¿Sí ves? Y dice, tenemos que trabajar enérgicamente para aquel que me envió aquí, trabajando mientras brilla el sol. Cuando cae la noche, la jornada de trabajo ha terminado. Mientras yo esté en el mundo, habrá mucha luz. Yo soy la luz del mundo. Dijo esto y luego escupió en el polvo. Hizo una pasta de arcilla de la saliva, frotó la pasta y la puso en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate a la piscina de Siloé, que significa enviado. Y este hombre se fue, se lavó y vio. Pregunta, ¿Jesús tenía que hacer esa bola de barro para sanar al ciego? ¿Tenía que usar saliva para hacer esta masa para pegársela? Cierto que no. Pero él tenía que hacer algo, había que haber una causa-efecto. Él tenía que provocar que este hombre tuviera fe, que eso iba a funcionar. A veces las soluciones de Dios no nos gustan. Esta mañana hablaba con alguien que me invitó a desayunar y me decía que él conoció a su padre hace poco, su padre biológico, y que él decidió perdonarlo porque su papá lo abandonó. Y me dice, y pude experimentar cómo el perdón me llevó a una nueva bendición. ¿Sí ves? Hay procesos que Dios provoca en tu vida porque te va a llevar a un siguiente nivel. Pero ¿cuál era la realidad? Un ciego de nacimiento. ¿Habría algo más imposible, inclusive para la ciencia, en este tiempo, de alguien que nació con un desperfecto biológico, ¿cierto? Con alguien que le faltaba algo o algo no nació bien, no se formó de la manera correcta? ¿Habría algo en tu vida hoy que en tu realidad tú creas que no va a tener solución? Que la ciencia te haya dicho, lo siento, el diagnóstico es que tú tienes esto y no va a pasar esto más de aquí. Hoy vemos niños con autismo como nunca antes los habíamos visto. Hoy vemos niños con depresión, vemos niños con ansiedad. ¿Les puedo abrir mi corazón? Mi hija Gaby de 12 años pasó por un proceso fuerte. Nos ha dolido mucho a mi esposa y a mí verla sufrir de esa manera.
Y digo cómo sufrir porque sé que Dios tiene el control de la situación y ella tiene que vivir la situación porque está creciendo. Si ves, crecer duele. Dígale al de al lado, crecer duele. Si ves, ¿a cuánto nos ha dolido crecer? A todos. Pero la realidad es una cosa hasta donde mis ojos pueden ver. En cierta oportunidad Jesús le preguntaron algo y él dijo, hasta donde tus ojos puedan ver. Y tú estás viendo hoy hasta donde tu fe te permite ver. Y si tú estás esperando una realidad, la interpretación humana de ese momento fue que la ceguera se produce en la misma mente humana. Ellos decían que él era así producto de una conducta pecaminosa. Jesús dijo, no busquen culpables. Nosotros cuando pasamos nuestra interpretación humana del proceso siempre es buscar un culpable. Siempre es culparnos inclusive a nosotros mismos. ¿Sí ves? Dios me está hablando en esta hora de que hay varias personas que se tienen que perdonar esta mañana a sí mismos. Han sido muy fuertes con ustedes mismos. ¿Sí ves? Y como buscamos culpables, no entendemos lo que Dios está haciendo. En un divorcio el otro tuvo la culpa y no entendiste que así como el amor y el matrimonio se necesitan dos, para un divorcio se necesitan dos. Y cuando pasa una enfermedad, entonces culpamos a otros por las malas decisiones nuestras. Y más en la salud. Es duro ser un pastor tatuado, porque entonces siempre me dicen, oye, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo le digo, sí, me imagino que tú no comes empanadas, que tú te cuidas, que tú haces deporte, que duermes las horas que tienes que dormir, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí ves? No sé a quién se lo dije, pero a alguien le cayó. Entonces, no vemos que realmente estamos padeciendo algo, a veces congénitamente, pero otras provocadas por nosotros mismos. Yo sé hoy que a mis 52, que parezco de 30, pero ajá. ¿Sí ves? Yo sé que hoy tengo un sobrepeso y ese sobrepeso me ha hecho, yo me declaro que soy sano y que yo no soy, no tengo afecciones del corazón, pero me ha tocado tomar pastillas para la presión en este tiempo, porque sé que tengo 5 o 6 kilos de más. Y sé que si rompo eso y entro y bajo esos 5 o 6 kilos, puedo dejar la pastilla fácilmente. Pero es que los cristianos comemos, ¿cierto? Y más cuando me invitan a Valledupar. Anoche me llevaron a comer salchipapa. ¿Usted sabe hace cuánto yo no me como una salchipapa? No porque no me guste, sino porque es que engorda. No, ayer pequé con un chucito. El entrenador cuando llegue a Barranquilla me las va a cobrar todas juntas. ¿Sí ves? Pero ahí está el detalle. Nosotros provocamos muchas veces estas falencias de salud y en vez de buscar la realidad de Dios, buscamos en un culpable sin entender que la sanidad entra por Dios, por Jesús a través de nosotros. ¿Sí ves? Ellos estaban buscando un culpable. Ellos nos podían decir, Dios, tú estás haciendo esto para tu gloria. ¿Sí ves? Buscaron fue la condenación. Como humanos siempre buscamos condenar al de al lado. No. Es de Adán y Eva. ¿Recuerdan? ¿Por qué comiste del fruto? No, es que la mujer que me diste me engañó. Y a la mujer no, la serpiente me engañó. O sea, nadie pudo decir, hey, ¿sabes qué? Es que yo quise probar. Siempre buscamos culpables. Siempre evadimos con interpretaciones humanas lo que estamos viviendo. Pero ¿cuál fue la manifestación sobrenatural? Les dijo Jesús, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. ¿Sí ves? Esa situación de sanidad que tú estás viviendo hoy tiene que ver con lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo dije que Dios va a hacer algo con tu vida, en tu sanidad, en alguien, en un familiar, en una persona cercana a ti. Cuando tú entiendas que eso va a ocurrir,
Dios te está dando sanidad en este tiempo. ¿Tú puedes creerlo? Amén. ¿Sí ves? Cuando ponemos las cosas en manos de Dios, es difícil. Yo sé que es difícil cuando hay un diagnóstico médico. Sé que es difícil cuando te dicen te quedan tantos días. Sé que es difícil cuando dicen aquí no hay más nada que hacer. Ya yo veo médicos que dicen, hey, solo Dios puede meter su mano. Y he visto milagros sobrenaturales. Y he visto cómo Dios parte a la presencia de Dios. Hace 2 meses murió la esposa de uno de mis mejores amigos. Una mujer de Dios, valiente. Ayudó mucho a mis hijos en algún proceso. Ella era psicóloga. Y son de esas preguntas que algún día le daré a Dios cuando llegue. ¿Por qué te llevaste a estas personas? ¿Sí ves? Pero eso no me ha desenfocado que Dios siga haciendo milagros. Porque he visto en otras personas manifestar el mismo poder y verlos sanos y dar testimonios para la gloria y honra de Dios. Y yo creo que tú vas a levantarte a esta tarima y vas a dar testimonio de lo que Dios hizo este fin de semana. Esta mañana orábamos en esta iglesia y yo le decía a su pastor, For You va a ser conocida como la casa del Espíritu Santo en Valledupar. Donde el amor y el poder de Dios se juntan, hay milagros. Si ves, estás esperando un milagro de sanidad, Jesús lo va a hacer. Lo va a hacer por amor a ti. ¿Cuántos lo creen? Lo segundo, yo sé que a usted no le pasa eso, pero muchos de los testimonios que vemos a diario de las peticiones normalmente tienen que ver con salud y con provisión. ¿Cierto? Cancelación de deudas. ¿Cuántos saben que las deudas son un demonio? Vienen desde el mismo infierno para oprimirte. Yo nunca digo eso, no sé ni por qué lo dije hoy, pero es así. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado que me llama el banco y se me revuelve todo. ¿Cierto? No, eso no le pasa a usted. Están al día en todo. ¿Hasta qué? De los call centers. Mateo capítulo 12, verso 24 al 27 dice, cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercó Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro le respondió que sí y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús le dijo, ¿tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de esta gente? Entonces, de la familia, Pedro le respondió, los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús les dijo, es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos, pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago, pesca con anzuelo, abre la boca al primer pescado que pesques y ahí encontrarás una moneda. Llévala y dársela a la persona que cobra los impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío. ¿Cuál era la realidad? Se les estaba inquiriendo, cobrando, pagar un impuesto que no les correspondía a ellos. Según los estudios, ese rubro correspondía al sustento del templo. Ellos no tenían que pagar. Ese impuesto era para otras personas, pero no para ellos. Y Jesús dijo, no te preocupes, no vamos a entrar en contienda por esto. Aquí hay 2 enseñanzas. La primera, no te desenfoques en lo que Dios quiere hacer contigo. A veces el ruido del cobro, de la situación económica, te desenfoca de lo bueno y de la bendición que Dios tiene para ti. ¿Sí ves? A veces el enemigo te quiere aislar de esa bendición, metiéndote esa mentira en el oído para que tú creas que Dios no lo va a hacer. Yo he visto milagros financieros en mi vida.
he provocado otros milagros financieros. Yo sé lo que es en medio de la crisis vaciar mi cuenta. Aquí está mi esposa. Dios nos regaló una casa el día que decidimos sembrar en la casa de Dios. Yo le contaba a sus pastores en Barranquilla el testimonio de nuestra casa. Yo matemáticamente jamás hubiera podido llegar a la casa que Dios me regaló. Jamás. Pero Dios hizo un milagro muy grande y tocó el corazón de alguien. Cuando yo decidí, junto con mi esposa, de colocar nuestras finanzas al servicio del reino. No éramos pastores, no éramos líderes, éramos gente así como tú, sentado en una banca. Y en medio de la crisis también sabemos lo que es una ofrenda de guerra. ¿Cuántos necesitan dar una ofrenda de guerra? ¿Sabes qué es una ofrenda de guerra? Lo que no te sirve para comer, hazlo semilla. Y sabes, debíamos algunos dineros, pero lo que yo tenía en la cuenta no alcanzaba. Y había una oportunidad hermosa en ese momento, en la iglesia que asistíamos, de poder sembrar en el reino. Y decidimos sacar la plata completa. Era diciembre, nunca se me va a olvidar. Yo no sabía cómo íbamos a pagar las matrículas de nuestros hijos. No sabía qué iba a hacer Dios la siguiente semana. Pero recuerdo y le dije a mi esposa, amor, le dije, Dios me dijo que cogiéramos todo el dinero que estaba ahí y lo entregáramos hoy. Porque esto que está sucediendo aquí no se puede parar. Y lo entregamos todo. El resto de la historia usted sabe. Dios siempre respalda la fe de sus hijos. Vino y sobreabundó luego de esa ofrenda. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque la interpretación humana siempre es ¿qué vamos a hacer para pagar? ¿Qué vamos a hacer para conseguir esa fuente de dinero, esa entrada adicional? ¿Qué vamos a hacer para completar lo que tenemos que cancelar? Y Jesús, cuando Pedro entró, ya sabía lo que le iba a orar. O sea, ¿tú crees que Dios no sabe cuando tú te arrodillas en tu cama lo que tú le vas a pedir? O sea, tú todavía eres tan ingenuo de creer de que Él no conoce qué tienes en tu corazón. ¿Sí ves? Y esta persona fue y le dijo, ¿qué vamos a hacer, maestro? ¿Qué más vamos a hacer? Pagar. Cuando Pedro entra, entonces, Jesús ya sabía. Y escucha esto, nunca en la Biblia se habla de pescar con anzuelo, solo en ese versículo. Pedro era un pescador profesional, experimentado, usaban atarrayas, sabían dónde habían peces y dónde no, sabía cuándo salir a pescar y cuándo no. Nadie le echaba cuento a este hombre. Y Jesús le dice, con un anzuelo vas a ir a pescar. Y el pescado que tú tomes y salga, de su boca encontrarás una moneda. ¿Qué hizo Pedro? Gracias a Dios le hizo caso. Y fue a la barca y se montó y tiró su anzuelo. ¿Tú te imaginas el poder de Dios tocando a ese pez que tenía la moneda en la boca? O sea, le dijo al pez, trágate la moneda y ahora ves ese anzuelo y pica ahí. ¿Tú entiendes eso? Dios va a tocar a alguien, a algo, a una empresa, a alguien que tiene el recurso que tú necesitas. ¿Sí ves? Y lo va a traer hasta tus manos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de ti. Dios lo va a hacer otra vez. ¿Puedes creerlo? ¿Sí ves? Si Pedro no hubiera confiado en lo que su maestro le hubiera dicho en ese momento, la historia fuera otra. Pero gracias a Dios que él le hizo caso. ¿Sí ves? En todo este tiempo en nuestra iglesia hemos tenido la oportunidad de orar a las 5 de la mañana, hora Colombia, 6 horas de Miami. Y ustedes vieran la gente orando, todos estamos en la misma.
O sea, esto no se trata de ti, de Valledupar, no, eso está pasando a nivel mundial. Todos estamos en este tiempo buscando lo mismo, el recurso, estamos buscando la bendición, la provisión. Y Dios conoce tu situación desde antes que tú hables o ores con Él. Él moverá lo que sea necesario para que esa moneda llegue a tu mano. Yo he visto esos milagros, yo he visto, a mí no me ha pasado, pero yo he visto gente que se le borran las deudas. O sea, yo he visto gente que pastor, yo debía tantos millones y un día fui por mi paz y salvo, o sea, para que me dijeran que tenía y me dijeron, no, aquí lo que hay es un paz y salvo para ti. Yo sigo orando por un milagro de esos, yo. Yo he visto milagros de gente que le aparece dinero en las cuentas. Todos decimos aleluya. Yo he visto milagros de gente que me dice, pastor, usted no me lo va a creer. Y yo le digo, sí te creo. Dios me dijo que te trajera esto y en dólares. A los 3 días me iba para Nueva York y no tenía ni un peso en mi billetera. O sea, Dios es tan exquisito en complacer a cada uno de sus hijos que no solamente te da lo que necesitas, sino que te lo da de la mejor manera. Te lo da de la mejor forma. Te sorprende. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que el Padre tiene para sus hijos. ¿Sí ves? Esto se trata de tener identidad, de creer que Dios puede hacer un milagro una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cada mañana es nueva su misericordia. Y lo que ayer fue ya no pasó. Pero hoy es un nuevo día con una nueva oportunidad. ¿Cuántos están esperando un milagro financiero? Ahorita vamos a orar por eso. También existe un milagro de sanidad espiritual o liberación. Marcos capítulo 5, verso del 1 al 13 dice, Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. ¿Qué tenía? Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en este cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo, sal de este hombre. ¿Cuál era la realidad en ese momento? Un hombre atormentado por años, las cadenas humanas para retenerlo no eran posibles, no funcionaban. Estaba adicto a su condición. A veces como humanos nos encontramos adictos a situaciones, ¿cierto? No nos damos el valor que Dios nos da. Veo mujeres muy constantemente que dejan que los hombres hagan con ellas lo que quieran. No se dan el valor. Veo a hombres mendigando amor en mujeres que los maltratan psicológicamente, ¿cierto? Y somos adictos a eso. Somos adictos al dolor, somos adictos al pobrecito yo, somos adictos a esas cadenas que nos atan a maldiciones en esta tierra. Pero Jesús vino y se apareció. Me gusta porque todo lo que te he leído decía, y venía Jesús caminando con su combo. ¿Sí ves? Y dice que este hombre que la humanidad no pudo contener, apenas que vio a Jesús se arrodilló delante de él. Y Jesús, mira, no había campaña evangelística, no había estos adoradores hermosos que tenemos en For You, no había nada, no había mañana de oración, no había nada. Era el maestro llegando a un sitio. Puede ser tú llegando a una casa, ¿sí ves? Yo dije tú llegando a una casa, portando la gloria de Dios. Y esta persona cuando se encontró con Jesús, nótese que no dijo y le impuso manos o le gritó, no pasó eso.
¿Cómo le dijo? Le dijo: espíritu malo, sal de este hombre. Quizás estés preso en drogas, pornografía, depresión, adulterio, alcoholismo. ¿Les puedo volver a abrir mi corazón? Sí. Dios me sanó de la pornografía, Dios me sanó del alcohol, Dios me sanó del adulterio. Yo estoy en mi segundo matrimonio, mi esposa y yo somos divorciados en un primer matrimonio, este es nuestro segundo matrimonio. Y yo había escuchado de Jesús durante mi primer matrimonio, pero si lo hubiera invitado a mi casa quizás nunca me hubiera divorciado. ¿Sí ves? Le estoy hablando a alguien hoy que necesita que Jesús entre en su corazón para hacerte libre de lo que definitivamente no tiene que estar gobernando tu corazón en este tiempo. Quiero decirte hoy de parte de Dios que ni la depresión, ni el adulterio, ni el divorcio, ni el dolor, ni el suicidio, ni la pornografía, ni nada de esas cosas son productos del corazón de Dios. Son espíritus, como los llama la Biblia, que no tienen por qué estar allí, pero con una palabra de tu maestro, que ya la dijo, puedes ser libre en esta mañana. ¿Sí ves? Tu matrimonio puede reverdecer, tu familia puede volver a dar fruto, tus finanzas pueden multiplicarse, tu salud se puede restaurar, el cáncer se puede secar, el sordo puede volver a escuchar, el ciego puede volver a ver, el mudo puede volver a hablar. Yo creo en ese poder. Con 2 o 3 que creamos eso en esta mañana, en este lugar, van a haber milagros. ¿Cuál era la interpretación humana? ¿Está loco? Aíslenlo. ¿Sabes qué pasa? Cuando nuestras soluciones no funcionan, las aislamos. ¿Cierto? ¿Cuántas veces me he desesperado porque no entiendo a veces a mi hija de 12? ¿Sí ves? ¿Cuántas veces me he desesperado? Entonces mi solución es: ve a hablar con tu mamá. Y después me toca ir a recoger el reguerito, ir donde mi hija y hablar con ella. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra esposa, a nuestro esposo: mira, ¿sabes qué? No. Y después nos toca recoger el orgullo, recoger el reguerito y ir a pedir perdón. Porque como humanos, todo lo que se nos sobrepasa nos da temor. Y el temor nos paraliza. Y es más fácil ignorarlo que enfrentarlo. ¿Sí ves? En esta mañana Jesús te viene a decir: vamos a enfrentar esto, yo estoy contigo. Hoy va a haber gente sana en su corazón. Hay gente que va a ser sana. Aquí oramos ayer por un espíritu de tristeza. Creo que Dios la sanó. ¿Sí ves? Yo tenía temor antes de venir. Ayer les confesé a la gente que estaba con nosotros, tuve miedo por lo que iba a pasar. Yo sabía que algo grande iba a pasar, pero no sabía cuán grande iba a pasar. ¿Sí ves? Tener un temor no se trata de ser cristiano, se trata de ser humano. Como humanos fuimos diseñados para tener emociones. Y el temor es una de ellas. Lo malo del temor es creerte la mentira del enemigo y permanecer allí. Lo bueno del temor es saber y reconocer siempre que dependemos de Jesús. Que en nuestras fuerzas no podemos, pero en sus fuerzas, en su palabra, en su promesa, somos más que vencedores. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios en esta hora? ¿Sabes cuál fue la manifestación sobrenatural? Que yo me acuerdo, estas fueron de las primeras, a mí nunca se me va a olvidar porque fueron de las primeras palabras cuando empecé a conocer de la palabra de Dios. Me encantaban las películas de miedo. ¿Cuántos vieron El Exorcista? Eso, confiese su pecado ahí. ¿Sí ves? Y entonces en la película me sorprendió que cuando le van a hacer el exorcismo al man, le preguntan: ¿quién eres tú?
Y él dice, somos muchos porque es una legión. Y yo fui corriendo donde mi mamá, que ya era una mujer de oración, y le dije, mami, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Y claro, hay una parte de la Biblia, esa es la historia. Y cuando Jesús los manda, le dice, salgan de ahí, es que somos muchos. Ten piedad de nosotros, Jesús de Nazaret. Déjanos ir a esos cerditos que están ahí en ese bosquecito que está ahí. Y Jesús les dice, ok, vayan allá. Y dice la Biblia que se tiraron y se mataron en un despeñadero. Aún Jesús tiene misericordia por los demonios. ¿Sí ves? Aún Jesús tiene misericordia. ¿Cuánta más misericordia no va a tener con sus hijos? ¿Sí ves? Hoy Dios te va a hacer sano, te va a hacer libre. Milagros creativos, vamos para el número 4. Ya vamos terminando, ¿cierto? Porque lo largo no es de Dios. Yo soy de los que creo que lo largo no es de Dios. Dice Juan capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, cuando Jesús se asomó y vio que había llegado una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para dar a comer a esta gente? ¿Dónde queda el de uno por aquí? ¿Dónde está el Ara? ¿Dónde está la Olímpica? Decía Jesús, ¿cierto? Pregunta, ¿usted cree que Jesús no sabe que lo que le iban a contestar? Dijo esto para estimular la fe de Felipe. Él ya sabía lo que él iba a hacer. Felipe respondió, 200 monedas de plata no bastarían para comprar pan para que cada persona reciba un pedazo. Uno de los discípulos, que era Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero eso es una gota de agua para una multitud como esta. Mira qué tremendo. Jesús invita a la multitud. O sea, Él no invita, la gente llegó. Era un cerro, aquí hay bastantes montañas. Imagínense, ayer me llevaron al mirador del Cesar. Imagínense ustedes esas faldas de la montaña. El otro día estaba viendo Chosen. ¿Cuántos han visto Chosen esta última temporada? Se les recomiendo que se la vean, van a entender muchas cosas. Y claro, yo decía, esos manes no tenían sistema de sonido. ¿Cómo hacían para hablarle a multitudes? Y era que cada tanto estaban de pie los apóstoles, estaban los seguidores de Jesús, los líderes, como quien dice, cada tanto de bajada en la loma. Y cuando Jesús decía tal cosa, el de abajo decía tal cosa y el otro repetía tal cosa. Y así escuchaban miles. ¿Sí ves? ¿Viste? Aprendimos algo hoy. Y estaba esa gente ahí que había permanecido para escuchar a su maestro, creían que Jesús era el Hijo de Dios y estaban allí. Dice otra versión que Jesús se conmovió porque vio que tenían hambre. Y Jesús hubiera sido la más fácil, era váyanse para su casa. Pero imagínese usted venirse a pie desde Manaure hasta aquí, con filo y de noche y mosquito. ¿Ah? Se perdía el milagro. Claro, porque usted en esa caminata va a decir, oye, este man con todo lo poderoso que es me mandó con filo para la casa. ¿Ah? Y esta mosquitera, ve. ¿Sí ves? Pero él no hizo eso. Dice que se conmovió, dice una versión. Y la interpretación humana nos enseña que la fe será de los discípulos, o sea que la fe de los discípulos iba a ser probada. Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la respuesta de Felipe solamente demuestra la impotencia de un ser humano al que un Dios amoroso le pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí ves? Y él sabía, él decía, wow, ni 200 monedas de plata nos alcanzarían para realmente ir a un de uno y comprar lo que se necesita. Y luego sale otro con un poquito de fe y le dice, ella, aquí hay un pelado que tiene 5 panes y 2 peces. Era la merienda, era su lonchera. ¿Cuántos se acuerdan de la lonchera para ir al colegio?
Imagínese una lonchera para alimentar a una multitud. Pero en medio de la fe, todavía le falta la fe y dice, pero esto no alcanzaría. Pregunta, ¿tú crees que Jesús no le dijo a ese, mira, abre tu boca y di que hay una lonchera? ¿Así ves? Me gusta el humor de Jesús. Porque lo hace hablar algo a lo cual después no le va a creer. ¿Qué tienes en tu mano hoy que tú crees que Jesús no lo va a usar? ¿Qué te ha entregado Jesús en tus manos en este tiempo y lo has menospreciado? Escucha, en el reino no hay semilla pequeña. Quizás tienes un discípulo al que le estás hablando hoy y no ves que detrás de él vienen miles. ¿Sí ves? Quizás ves tu casa en desorden y tú no has entendido que Dios quiere establecer allí su orden. Va a llevar un grupo de oración a tu casa. ¿Sí ves? Quizás ves a tu hijo intenso y no entiendes lo que Dios está haciendo con él. Hace 25 años nadie jamás se imaginó que yo iba a ser pastor. Yo era aquel borracho. ¿Sí ves? No tenía nada para darle, solo mi corazón. Decidí entregárselo. Y el día que se lo entregué, fui libre de la pornografía, así. Dios me sanó. Le dije, quiero ser libre de esto, no quiero estar más atado a esto. Y Dios me sanó. Tenía problemas con el alcohol, con la nicotina, con drogas. Le dije, quiero que esto pare. Quiero poder levantarme un domingo y disfrutar a mi familia y no estar borracho, estar enguayabado, durmiendo todo el día porque no daba para levantarme. Yo nada más tomaba los días terminados en ese. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí ves? Un milagro creativo. Nadie tenía idea de lo que Dios iba a hacer. O sea, ellos habían caminado con Jesús por años y no se imaginaban lo que Jesús iba a hacer. ¿Sabes cuál fue la manifestación sobrenatural? Una acción de fe, aunque no sea de gran tamaño, son de gran valor para Dios. Gracias a que Andrés fue obediente para abrir su boca y decir, aquí hay esto, Dios pudo manifestar el milagro. ¿Sí ves? Ahora te toca a ti decir, aquí estoy yo con esto, ¿qué vas a hacer? Tengo que solucionar esta situación, solo tengo esto. Jesús, ¿qué vas a hacer? Tengo mi matrimonio patas para arriba, pero aquí estoy yo, ¿qué vas a hacer conmigo? Tengo esta situación de salud, no sé qué hacer, pero tengo fe, aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Cuántos están dispuestos a entregarle eso a Dios hoy? ¿Cuántos sienten que tienen una carga que hoy van a soltar? Pero tú sabes cuál fue el milagro más lindo que yo he podido encontrar en la Biblia y por la cual realmente se escribió la Biblia. Lucas capítulo 18, verso 27 al 30 dice, al ver su reacción Jesús le dijo, ¿tienes idea de lo difícil que es entrar al reino? Es entrar en el reino de Dios para la gente que lo tiene todo. Yo diría que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que meter a un rico en el reino de Dios. Entonces, ¿quién tiene alguna posibilidad? Preguntaron los demás. Ninguna, dijo Jesús. Si crees que puedes lograrlo por ti mismo, todas las posibilidades del mundo, si confías en que Dios lo hará, lo hará. Pedro trató de recuperar algo de la iniciativa y dijo, dejemos todo lo que teníamos y te seguiremos, ¿verdad? Sí, dijo Jesús, y no os arrepentiréis. Nadie que haya sacrificado casa, esposa, hermanos, hermanas, padres, hijos, lo que sea, saldrá perdiendo. Todo volverá multiplicado muchas veces a lo largo de la vida. Y luego el plus, diga conmigo, el plus, la vida eterna.
Todo lo que tú y yo pedimos, por lo que hemos hablado ahorita, es la añadidura de Dios. La salud, las finanzas, la sanidad, la libertad. Esa es la añadidura. La Biblia me enseña que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas. Ahí no dice y serás salvo y serás tal y serás tal. No, no, dice todas las cosas. Todo por lo que estás orando en esta mañana será dado por añadidura. Pero ¿sabes cuál es el plus de todo eso? Que vas a tener vida eterna. Aquel regalo que no se compra ni se vende, que Jesús lo pagó en la cruz, que nos dio la oportunidad de recibir esa añadidura. Pregunta, ¿el hijo de mi vecino puede entrar a mi nevera a coger lo que quiera? No. ¿Mis hijos pueden ir a la nevera a coger lo que quieran? ¿Entiendes lo que Dios está hablando en esta mañana? Cuando tú eres un hijo de Dios, tienes acceso a todo. Escúchame bien, a todo lo que tú necesitas. Iglesia, termino con esto porque vamos a orar en un rato. No hay imposibles para Dios. Si estás pasando por un proceso en tu vida, te tengo una buena noticia, eres candidato para un milagro. Necesitamos tener fe y creer que Dios lo va a hacer. Necesitamos saber que en la multitud de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hay poder cuando todos oramos y adoramos, cuando nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Dice, cuando más de 2 están en mi nombre, yo estaré en ellos. Yo creo que aquí habemos más de 2 de acuerdo. ¿Sí ves?